Assalamu alaikum otra vez. Bueno, pues seguimos con la segunda parte porque, bueno, no alcanzó la sesión pasada eh, para terminar la explicación de todas las diapositivas, así que vamos a continuar. Terminamos la parte de palabra por palabra, alhamdulillah, y después tuve que ir a rezar y hacer otras cosas, así que bueno, ya estoy aquí de regreso, alhamdulillah, y terminamos hasta la Haya 129, ¿ok? Vamos a ahora a ver la siguiente parte de la explicación. Dice aquí en el versículo número 116, Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتun. Quiere decir, dicen, Dios ha tenido un hijo, glorificado sea. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, todo se somete a él. Y bueno, la palabra aquí, tajada, aquí, bueno, esta palabra es tomar, ¿no? Hemos visto que ha tomado un hijo, pero entendiéndose, ¿no? Como de que ha tenido, sí, o ha engendrado a un hijo. No que haya adoptado o algo así, no, sino de que tuvo un hijo. Esta parte, bueno, ya creo que es más obvia en el credo cristiano, ¿no? Que los cristianos han dicho que Jesús es hijo de Dios, ¿no? Y tienen esta doctrina de la Trinidad. Pero también, ¿sí? Los judíos y los mushrikin dijeron esto, ¿no? Entonces aquí esta parte, waqalu tajadallahu waladan, quiere decir que ellos dijeron, aquí dice qalu, ya sabemos que es plural, porque si fuera singular sería qala, ¿verdad? Qalu es dijeron en plural, entonces se refiere eh, a los mushrikin que decían, ¿no? Por ejemplo, que los ángeles eran hijas, ah, sí, porque, bueno, ya habíamos explicado, me parece, no sé si lo comenté, que adjudicaban como hijas a o sea, que los ángeles eran hijas de Dios, ¿no? Y no sé si lo hemos visto todavía o si yo ya me estoy confundiendo con otro juz. Es que en otra parte del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice que cómo pueden, cómo es que a ellos, ¿no? A los árabes en la época preislámica, eh, no les gustaba tener hijas, ¿no? Mujeres. Entonces, pero a Allah sí le atribuían hijas, ¿no? Entonces, los ángeles, ellos decían que eran las hijas de Allah. Em, En el caso de los cristianos, ¿no? Jesús es entendido como no solo un ser humano, un profeta, sino como el Hijo de Dios, ¿no? Y tienen este concepto de la Trinidad, de Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, no sé qué. Y también los judíos, eh, aquí tenemos que ellos, en otra parte del Corán también se menciona, ¿no? Que ellos tomaron a otro profeta como Hijo de Dios. Ahora, no todos los judíos, en el caso de los judíos, no todos, tengo entendido, tienen este concepto, ¿no? De que un profeta fuera hijo de Dios. Y no me acuerdo el nombre del profeta ahorita, pero está en otra parte del Corán. Pero en el caso de los cristianos, sí, todos, sin excepción, tienen esta doctrina de la Trinidad. O que alguien me corrija si estoy en lo equivocado, pero em, pues ya eso no sería tawhid, o sea, monoteísmo, estrictamente hablando, porque entonces ya tienes tres, ¿no? En lugar de solo un Dios. Y combinar esta idea de que el creador
es digno de adoración, pero también la creación, o sea, en este caso un ser humano, y que comparte, ¿no? La divinidad, eso es shirk, ¿no? Aunque ellos digan que no, que es Dios, pues no es así. Entonces, aquí de hecho es una aclaración para esa creencia, para esa idea, ese pensamiento, ¿no? Allah dice, dicen, Dios ha tenido un hijo, y después dice, Subhanahu, glorificado sea. ¿Sí? Allah, de hecho, miren, entendiendo que el creador es el creador y la creación es la creación, ¿sí? Allah no tiene necesidad de tener hijos, ¿sí? Esta es una necesidad humana, una, un deseo que los humanos tienen en sus vidas, ¿no? Ya saben, el ciclo biológico, que es nacer, crecer, ¿no? Reproducirse, y morir, ¿no? Así lo estudié una vez en mis clases de biología. Bueno, o sea, no es lo mismo para Allah subhanahu wa ta'ala. Él no tiene principio y no tiene fin. Él no ha nacido y él no morirá, ¿sí? Entonces, tampoco existe esto de que él crece ni de que se reproduzca, porque esto no aplica para él. Entonces, la profesora en mi clase, mi profesora dijo, que esta necesidad solo la tienen las personas, ¿sí? Los seres humanos. La creación de Allah tiene estas necesidades. Entonces, y mencionó también que necesitamos a otras personas para completar nuestra existencia. Aquí quiero aclarar que no necesariamente significa que no podemos vivir sin nadie más, o sea, porque si nos dejan solos en un lugar, mientras tengamos comida, agua, podemos sobrevivir, ¿no? Pero el ser humano es más que solamente comer y dormir, y, o sea, no somos en ese sentido como los animales, ¿no? Sino también tenemos otras, o sea, somos seres sociales y seres que tienen intelecto. Entonces también relacionarnos con otros es algo importante, necesario para nuestra salud emocional, psicológica, ¿ok? Pero también, por otro lado, si tuviéramos que estar solos, ¿no? Y no relacionarnos con nadie más, pues no nos vamos a morir. O sea, no es una necesidad en ese sentido de que no podríamos sobrevivir sin contacto de otras personas, pero pues obviamente la vida se sentiría muy, mm, hasta cierto punto vacía, ¿no? Triste, etcétera. Y bueno, Adán, por ejemplo, el profeta Adán, paz y bendiciones sean con él, estaba en el Yana y aún así se sentía, ¿no? Solo. Y, y por lo mismo, Allah subhanahu wa ta'ala creó a Eva, ¿sí? Para que tuviera compañía. Y es natural, ¿no? Tener esta necesidad. Sin embargo, esta necesidad no aplica para Allah. Y ese es el punto aquí. A él dice después, la aya, lahu fi ma fi samawati wal ardi. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Entonces, eh, pues no tiene Allah necesidad de nada, porque a él le pertenece todo. Entonces, los mushrikin, los judíos, los cristianos dijeron, ¿no? Que Allah tenía o tuvo un hijo, ¿no? O que ha tenido un hijo. Y yo creo que aquí en particular, eso no lo puedo confirmar porque habría que preguntarle a alguien o estudiar así como un tafsir o preguntarle a alguien que sepa. La profesora dijo, mencionó a los mushrikin, los judíos, los cristianos, pero en el caso, como acabo de decir, los mushrikin sí le adjudicaron hijos, pero creo que para empezar, mujeres y no solamente una hija, ¿no? O sea, varias. Y creo que sí. Pero aquí dice Waladan, ¿sí? No está en plural, está en singular. Entonces, un hijo, aquí esto está, creo, más específico para, en el caso de los cristianos y también en el caso de los judíos, que no hay, digamos, como tal, el entendimiento de que los judíos, todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Crea en esta cuestión, pero sí que y habrá gente que diga que no hay un registro histórico sobre que los judíos hayan creído alguna vez que un profeta fue el Hijo de Dios, pero en este caso habría que investigar. Estuve leyendo en internet y sí, en ese momento, en esa época, los judíos
que estaban ahí en el mundo árabe, sí, algunos de ellos sí tenían esta creencia, ¿ok? Pero no es así como que yo haya investigado mucho o sea, que no, que yo haya indagado bastante sobre ese tema, nada más en general me puse a investigar, porque yo de hecho ni siquiera lo sabía, ¿no? Yo no lo tenía entendido que así fuera, ¿no? Más que nada los cristianos, ¿no? Pero bueno. En este caso, ya después que cada uno le adjudicó de alguna manera un hijo, hijas, hijos, así a Allah subhanahu wa ta'ala, sí, Allah dice, no, glorificado sea, a él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, o sea, toda la creación, después dice también, kullu lahu qanitun, o sea, que toda la creación está sometida a Dios. Y de entre los seres humanos, los creyentes se someten a la voluntad de Dios, porque ya sabemos, los seres humanos y los jinn tenemos libre albedrío. Entonces, no podemos decir que exactamente todos estamos sometidos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es curioso, ¿eh? Porque este sometimiento existe de alguna forma u otra, lo quieres aceptar o no. O sea, cuando eres creyente estás sometido a la voluntad de Allah porque te das cuenta de que Allah existe, de que Allah es dueño, de que a Él le pertenece todo, de que Él es tu creador, de que de Él dependes, básicamente. Entonces, pues aceptas esto y lo aceptas de buena gana y incluso llegas a, a estar contento y complacido con esa realidad, con esa verdad. Pero los que no creen, sí, al contrario, de todas formas viven esa realidad, ¿no? Entonces, incluso los incrédulos se someten a él porque nadie puede decidir sobre sus vidas. O sea, yo, por ejemplo, o tú, o cualquier otro ser humano no puede decidir si cuándo va a nacer, cuándo va a morir, sí, nadie puede decidir, por ejemplo, el resultado de las cosas que hacen en la vida. O sea, tú puedes tomar decisiones, sí, pero el resultado, o sea, hacer esfuerzos y los resultados que tú vas a obtener siempre van a depender de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, y entonces, o sea, si no puedes decidir sobre tu muerte, tu nacimiento, ni la cantidad de hijos que tienes, ni las enfermedades, ¿no? O sea, no puedes evitarlas, tampoco puedes escoger, ay, bueno, pues si me voy a enfermar, yo quiero enfermarme, prefiero de enfermarme de esto que de esto otro, ¿no? Entonces, al final, siempre, 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 todo, o sea, todo resultado, todo lo que sucede en nuestras vidas es resultado de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decidido. ¿Ok? Entonces, los incrédulos se someten a él, sí, porque nadie tiene esta capacidad o sea, de decidir totalmente, ¿no? Libremente sobre, o sea, y de todo, ¿no? O sea, tenemos una capacidad de decisión limitada. Entonces, por lo mismo, porque no, o sea, porque hay cosas que no dependen de nosotros, sí, de alguna forma también los incrédulos están siempre sometidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, pues lo niegan y no lo aceptan, ¿sí? Entonces, por eso no someten su voluntad, o sea, no se someten de forma voluntaria, vaya, ¿sí? Eh, y ya después, en el siguiente versículo, narró Ibn Abbas, aquí tengo un hadith que dice, el profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo, Allah Altísimo dijo, el hijo de Adán miente contra mí, aunque no tiene derecho a hacerlo. Me ha insultado, aunque no tiene derecho a hacerlo. En cuanto a su mentira contra mí, es que afirma que yo no puedo recrearlo como lo creé antes. Y en cuanto al insultarme, es que afirma que yo tengo un hijo. Soy glorificado de tomar una esposa o un hijo. Eso está en Sahih al-Bukhari 4482. Entonces, sí, aquí Allah en el versículo 120, perdón, 116 aclara que esto es una mentira, ¿sí? Esto de que Dios ha tenido un hijo, esto es mentira, porque Allah, a él le pertenece todo y él no tiene necesidad de nada, ¿sí? Y bueno, en cuanto a quién dice, porque aquí no está especificado, Yahudu o al Nasara o al Mushrikin, no se dice quién, pero yo les comenté lo que la profesora mencionó, sí, que los Mushrikin le adjudicaron hijas, o sea, los ángeles,
Ya sabemos que los cristianos tienen el concepto de la Trinidad y fue Jesús, ¿no? Quien dicen que el profeta Jesús es hijo de Dios. Y, y en el caso de los judíos, les digo, yo investigué más o menos un poquito. En otra parte del Corán sí se menciona quién fue el profeta, pero tampoco dice que fueron todos, ¿no? O sea, y creo que esa es la cuestión que a veces la gente dice, no, el Corán es falso y que, porque ningún judío va a decir que cree en esto, ¿no? No se trata de lo que creen en la actualidad, sino que en esa época los árabes de ese, perdón, los judíos que vivían entre los árabes en ese momento, tengo entendido, y así yo fue que lo comprendí, y más o menos investigué. Y así está mencionado en el Corán. O sea, cuando Allah dice algo en el Corán es porque, pues de alguna forma, Él sabe mejor, ¿no? O sea, tal vez no haya registro histórico o así. Hay muchas cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Para la humanidad. Entonces, y habrá algunas otras que no, o sea, que sí se sabían en ese momento, pero también conforme va pasando el tiempo, la gente no le pone tanta importancia. Entonces, la historia se escribe conforme a veces los intereses o a lo que en ese momento era más importante para las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, em, cuando sucede que hay torneos, ¿no? De fútbol femenil, pues la mayoría de la gente no está muy interesado en ese deporte, o bueno, sí, pero más bien hombres más que mujeres. O sea, entonces, pues tal vez la noticia de que, no sé, el equipo de tal país ganó el mundial de femenil de fútbol, pues la verdad nadie se entera, pero si se trata de fútbol, ¿no? De hombres, o sea, entonces la mayoría ya sabe, ¿no? Ah, el mundial lo ganó tal país, ¿no? A eso me refiero que pues igual habría que investigar y también si no hay información registrada en fuentes no islámicas, igual, de todas maneras, eh, podemos confiar que Allah está aquí diciendo, o sea, aclarando esta verdad, independientemente de quién la diga, porque habría que checar bien a quién se refiere. Bueno, como esta perdón, esta sura se trata de Bani Israel, y dijimos que Bani Israel se trata de los hijos de Israel, y que Israel, si no mal recuerdo, ¿cómo se decía esto en español? ¿En qué clase lo mencionamos? Am, ¿Era Jacobo, me parece? Sí, y Jacobo después tuvo 12 hijos, y cada tribu, o sea, cada hijo era una tribu, y entonces así. Entonces, eso está escrito, o sea, eso lo tienen en sus escrituras tanto los judíos como los cristianos. Entonces, de alguna forma, toda esta sura está enfocada y dirigida hacia ellos, pero también, o sea, no solamente es como una exposición de sus errores o su historia o que solamente Allah quiera que ellos sepan, ¿no? O dirigirse a ellos, sino el Corán es para toda la humanidad, ¿no? Entonces, quien sea judío o cristiano al leer estas ayas, ¿no? Aleyas, pues va a encontrar, ¿no? O sea, va a recordar lo que está escrito en sus escrituras y va a decir, estoy de acuerdo con esto. Y también al mismo tiempo, o sea, no solamente es un recordatorio de lo que ya se tiene en sus escrituras, sino también es una aclaración, porque esas escrituras ya sabemos que también han sido modificadas, cambiadas. Entonces, estas aclaraciones son muy importantes, porque entonces así también ya tenemos más claro el camino, ¿no? Del monoteísmo como tal porque, bueno, lamentablemente, y no solo en el cristianismo y en el judaísmo, sino también incluso en el mismo islam, hay sectas, grupos que mezclan, ¿sí? Cosas que no son, digamos, el sometimiento a un solo Dios, el islam, sino que ya lo juntan con shirk, ¿sí? Y en esa cuestión, ¿saben? Em, Allah aclara, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a seguir el hadiz aquí ya lo mencioné. Aquí está en árabe, ¿no? Por si alguien quiere, no sé, ponerle pausa al video e intentar leerlo o intentar ahí, o ver, ¿sabes? La fuente ahí está. La voy a escribir también en los comentarios para que la tengan, este, por si acaso. O igual lo voy a compartir en las diapositivas
Y el enlace de las diapositivas va a estar abajo en los comentarios del video. Si quieren tomarle una captura de pantalla también, digo, para que lo practiquen en árabe y también si quieren vayan viendo palabra por palabra, los que están estudiando árabe, a ver que lo puedan estudiar, leer, ¿no? Intentar comprender. Muy bien, ya después en el siguiente versículo, 117, Allah subhanahu wa ta'ala dice, originador de los cielos y la tierra, cuando decreta un asunto, dice sé y es, ¿no? Badi'u samawati wal ardi. Wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pues es, creo que algo que debemos de reflexionar, ¿no? Nadie, como había mencionado antes, nadie tiene control sobre los asuntos de este mundo excepto Allah. Cuando Él decreta algo, simplemente le basta decir que así suceda y así pasa. ¿Quién puede decir, ¿no? O sea, esto, sino Allah subhanahu wa ta'ala. A un ser humano, por ejemplo, incluso tú se le admira, ¿no? A un astronauta que ha salido del espacio, ¿no? Y uno dice, wow, qué increíble hazaña, ¿no? O sea, qué maravilloso que haya salido y wow, es todo un héroe, ¿no? Pero, o sea, eso es insignificante, ¿saben? Cuando pensamos, ¿saben? En la grandiosidad de Allah, que fue quien de hecho originó los cielos y la tierra. Entonces, él y esta palabra que dice Badio, la raíz, como habíamos dicho, no sé si la recordamos, vamos a regresar. Badal Ain, si no estoy mal, a ver qué. Oh, ¿dónde está? ¿Sí la escribí o no? Creo que no. No, no lo escribí, pero esa es la raíz, ¿ok? Va, dal, ain. Y de aquí también, de esta misma raíz, sí, tenemos la palabra vida. Vida quiere decir una innovación, porque estás originando algo de la nada. De hecho, esta palabra, aquí dice el originador, ¿no? A ver, ¿dónde está? Allá, acá, regresamos. Badio es originador, ¿sí? O sea, el que crea de la nada, cuando Alá, o sea, sin copiar, sin tener una imitación de algo, porque normalmente los artistas, por ejemplo, o los seres humanos crean ya habiendo visto algo parecido, ¿no? Ya habiendo, pues no sé, copiando cierto estilo o combinando, ¿no? Varios colores de otros lugares o estilos de otro artista o no sé, creando tal vez uno propio, pero aún así con ciertas influencias que al fin y al cabo, o sea, no es nada original en el sentido de que no existía, pero no es original en el sentido de que pues necesitó de algo o sí, previo. Entonces, esta palabra se aplica para Allah subhanahu wa ta'ala solamente porque Él es el único que puede crear de la nada. Y también es la raíz, la Badal Ain, vida, es la raíz de esta palabra de innovación, ¿sí? Porque este, cuando hay una innovación en la religión, se hace sin fundamento, ¿saben? O sea, la gente dice, no, pues ahora resulta que debemos de hacer tal cosa. Y pues realmente no hay fundamento, o sea, no hay ninguna, ah, o sea, no hay bases para eso. Entonces, en ese caso, se considera algo que es una innovación, ¿no? Porque no hay evidencia de que así tenga que hacerse. ¿Ok? Muy bien, sigamos. El siguiente versículo dice, pero dicen los que no saben, ¿por qué no nos habla Dios? O al menos nos envía una señal. Lo mismo dijeron quienes les precedieron, sus corazones se asemejan. Hice evidentes los signos. Ay, lo voy a- es que no sé si en la pantalla sí se alcanza a ver o no, pero voy a hacer un poco más arriba para, por si se corta, porque yo no lo alcanzo a ver todo completo. No sé si se está grabando así o no. Ok, ¿dónde voy? Hice evidentes los signos para quienes creen con certeza, ¿ok? Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala sí menciona
que los líderes de las tribus cuestionaron, ¿sí? ¿Por qué entonces la, la verdad o este mensaje, ¿sí? ¿Por qué no los escogió Alá a ellos para tenerlo? ¿Sí? O sea, cuestionaron Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, etcétera, los influyentes, los líderes de esa época, de la ah, comunidad, ¿no? Del, del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él. Ellos preguntaron, ¿no? ¿Por qué ellos no eran quienes recibían, ¿no? El mensaje en lugar de, no sé, eh, esta persona. Sí, y así también antes Musa recibió una petición, ¿no? De parte de de su pueblo, bueno, de algunos, de ver a Allah, subhanahu wa ta'ala, así como queriendo ser ellos, ¿no? Quienes fueran los elegidos, ¿no? Para llevar el mensaje o para tener esa comunicación con Allah y después eh, repartir el mensaje a las demás personas, ¿no? Allah dice aquí que ya en épocas anteriores, ¿sí? En épocas eh, y lugares anteriores, ¿sí? Ha existido un grupo de los incrédulos que argumenta y cuestiona por qué no el mensaje fue dado a ellos, ¿no? Entonces, porque se niegan y no aceptan y dicen, no, pues no, o sea, ¿por qué entonces no me llegó a mí el mensaje, ¿no? Si es verdad que a ti o sea, si es verdad que existe un creador y que escoge a ciertas personas para hacer llegar el mensaje, ¿por qué no a mí? ¿Sí? ¿Por qué a ti? Entonces, los profetas han lidiado con esto antes. eh, y pues tal vez, miren, siempre ha pasado algo así en cada vez que un profeta lleva mensaje en diferentes épocas y lugares. Y tal vez entre ellos, ¿no? No se habrán conocido, pero sus corazones se parecían porque tenían orgullo, ¿sí? Cuestionando las decisiones de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué escogió a este y por qué no me escogió a mí para hacer, ¿no? Esa misión, si es que es verdad, ¿no? Esto. O sea, como dando a entender, bueno, pues si a alguien tuvieron que haber escogido para algo tan importante como dices que es, entonces, ¿por qué no me escogió Allah subhanahu wa ta'ala a mí? Entonces, si Allah quisiera, ¿saben? Ni siquiera respiraríamos. Entonces, el simple hecho de cuestionar y decir, bueno, ¿por qué a mí no me escogió Allah? Pues él sabrá por qué. E igual, hasta incluso, ¿no? Una persona sensata diría, bueno, pues yo estoy, ¿saben? Como estoy a salvo de tener que hacer esa misión tan grande, ¿no? Que es, pues, llevar un mensaje de adoración a un solo Dios a toda una comunidad, ¿no? Y después a todo el mundo, en el caso del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él. Entonces, em, siempre que suceda algo, ¿sí? Antes de, pues, quejarse o argumentar o simplemente no estar de acuerdo, ¿sí? Con lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decidido, sí, hay que tener cuidado de no cuestionar la perfección de Allah subhanahu wa ta'ala, porque nosotros no tenemos la sabiduría y conocimiento como Allah. Criticar así como lo hicieron ellos desafiadamente no solo es una muestra de ignorancia, ¿sí? De que no reflexionan, sino también de kibr, de orgullo, ¿sí? Porque, y que, ¿en qué se parecen todos estos, sí? En todas, o sea, eh, todas estas personas que cuestionan y dicen, ¿no? ¿Y por qué Allah ha decidido esto? Y cuando llega el mensajero con sus palabras y que cuestionan la palabra de Allah, ¿sí? ¿En qué se parecen todos ellos? Porque a lo mejor tenían diferentes orígenes, ¿no? Eran de diferentes lugares, hablaban diferentes lenguas, tal vez, o sea, diferentes también niveles pues diferentes épocas en las que nacieron, tal vez, no lo sé, no existía, yo qué sé, a ver, un invento que no existía antes, no lo sé. En la época de Musa fue hace muchos años, cientos de años atrás. Y ya después en la época de Jesús, a lo mejor hubieron avances, ¿no? En la construcción de casas o en, ¿saben? Como alguna que otra tecnología, había molinos, no sé, cosas que no existían antes, pero que
O sea, a pesar de, y ahora, por ejemplo, nosotros que tenemos más tecnología y así, pero, o sea, a pesar de todas estas diferencias entre varios líderes, porque tú podrías ir con el presidente o algún líder de algún lugar, ¿no? Y decirle, bueno, hay que adorar a un solo Dios y que esa persona te diga, bueno, ¿y por qué Dios no me escogió a mí, ¿no? Para esto. Entonces, digo, bueno, ya ahorita no hay profetas, ¿verdad? El último profeta fue el profeta Muhammad, paz y bendiciones están con él, pero es como un ejemplo para entender, ¿no? Este versículo. Cuando, cuando Allah subhanahu wa ta'ala manda a alguien, y entonces, suponiendo, ¿no? Ahorita en la actualidad, que alguien mandara, ¿saben? A un profeta, que Allah mandara a un profeta, ¿sí? A tu país, no sé, sí, a tu comunidad en tu ciudad, en tu estado, ¿no? Y que ese mensajero fuera a dar ese mensaje de que hay que adorar a un solo Dios, etcétera, y que esa persona no quisiera aceptarlo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿en qué se parece a los anteriores? Todos ellos tienen, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, en común, todos tienen sus corazones, ¿sí? Sus corazones. Y es importante, por lo mismo, poner atención especial a nuestros corazones para saber si nosotros no estamos en una situación similar, llena de orgullo y de cuestionamiento hacia lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha instruido y ha decidido, ¿no? En nuestras vidas. Ok. También una manera en que podemos, ya hemos visto antes, eh, ablandar los corazones es a través del Corán mismo, de las mismas palabras de Allah, o sea, dejar o sea, escuchar a Allah subhanahu wa ta'ala, leer lo que Él tiene para decirnos, si tenemos la oportunidad de estudiar. Sí, o sea, y de hecho también esto es algo que es una bendición muy grande porque existe el Corán y muchas personas saben leer y tienen acceso a Internet, por ejemplo, y muchas personas podrían encontrar, sí, el Islam a través de la lectura del Corán, pero si Allah subhanahu wa ta'ala no les ha dejado acercarse a sus palabras, es porque Él no lo ha decretado así. Tal vez no todavía, pero no ha pasado. Entonces, si no ha pasado es por algo, ¿sí? Y alabados a Dios que Allah nos permite estudiar, ¿sí? Que nos escogió, ¿sí? Y nos ha escogido para purificarnos. El Corán es una cura para los corazones, ¿sí? Porque a través del Corán se ablandan nuestros corazones, nos, am, nos ayuda bastante a quitarnos las enfermedades del corazón. Ya sabemos que son la principal es el kibr, el orgullo, y ya de ahí también vienen todas las demás, la envidia, ¿no? Etcétera, muchas enfermedades del corazón. Y este, cuando un corazón escucha, sí, es porque tiene certeza, sí, de que, o sea, cuando un corazón ya está ablandado, sí, y está receptivo, y Allah le abre el corazón a la gente para que entienda el Islam, ¿sí? Al final Allah subhanahu wa ta'ala dice aquí, قد بينا الآيات لقوم يقinun. Hice evidentes los signos para quienes creen con certeza. Entonces, cuando un corazón ya escucha y está atento a lo que Allah tiene que decir, sí, es porque ya tiene esa certeza, ese camino abierto, o sea, ese corazón ya está abierto, receptivo, sí, y tiene esa certeza de que el paraíso, el infierno, el día de cuentas, de que el día de juicio es la verdad, sí, de que existen los profetas, el Corán, y hay que cuestionarse. Sí, tengo certeza, sí, de que esto es así, de que realmente esta es la verdad. Los ángeles, sí, escriben todo lo que decimos y hacemos todo el tiempo. Y debemos estar conscientes de esto y ser muy cuidadosos cuando ya sabemos que estamos, digamos, siendo puestos a prueba y que Allah está observando todo lo que hacemos y que Allah subhanahu wa ta'ala algún día nos va a cuestionar por lo que hacemos, aunque ya lo sabe, obviamente ya lo ha visto, lo ha observado y incluso sabe todo el futuro también. Entonces,
aún así, de todo, o sea, tenemos que, o más bien por lo mismo, sí, tenemos que hacer siempre lo mejor que podamos, estar atentos y ser cuidadosos, sí, porque sabemos que todo va a estar registrado y mostrado algún día y, y aquella persona que crea con certeza, entonces va a estar consciente de esto y va a cuidar lo que hace y lo que dice, ¿no? Constantemente. Entonces nosotros hay que también llegar a ese punto. em, sí, de no tener ese orgullo y de no cuestionar, ¿no? O sea, simplemente aceptar que así es. Obviamente no hay que aceptar una religión a ciegas, pero en el caso del Islam, cuando uno lee el Corán y en el caso de los líderes, ¿no? Que estaban incluso hablando en vivo y en persona con los profetas, ¿no? Y el último fue el profeta Muhammad, paz y bendiciones sea con él y que aún así se atrevían a decir, bueno, ¿y por qué a ti te mandó el mensaje y no a mí? Imagínense. Entonces eh, no cabe lugar para ese tipo de actitudes, ¿sí? Cuando uno usa el intelecto y también es humilde, ¿no? Bueno, siguiente versículo. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadiran Wala tus'alu an ashabil jahim. Te he enviado, oh Muhammad, con la verdad, como albriciador y advertidor, pero no serás preguntado sobre los que se condenen al fuego infernal. Aquí ya Allah dice, bueno, pues tú has sido enviado, sí, y ellos te dicen, pues porque no me has cogido a mí, ¿verdad? Y tú lo único que, tu único trabajo es pues llevar el mensaje, ¿no? No debes de contestar ni justificar por qué has sido escogido tú, porque Allah es el que decide, ¿sí? Y a él, a ti no te van a preguntar, o sea, Allah dice, a ti, ¿sí? Tú no vas a ser preguntado sobre los demás y los demás tendrán que rendir cuentas, ¿ok? Sobre sus actos. En el siguiente versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Aquí esta aya dice, esta parte de la aya dice, ni los judíos ni los cristianos estarán completamente satisfechos contigo hasta que sigas su religión. Y aquí lo que podemos entender es precisamente que, pues, no se le puede, o sea, no se le puede dar gusto a todo el mundo. O sea, la gente va a cuestionar, por ejemplo, por qué, y hay varias partes en el Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona todas las cosas que los que no creen, sí, cuestionan, ¿no? Refutan y contraargumentan las palabras de Allah, diciendo, bueno, ¿y por qué no, por qué te envió a ti? Y en otra aya dice, ¿por qué no ha enviado a un, no sé, por qué no envió un ángel? ¿O por qué no envió, o por qué no se muestra Allah directamente? Porque, ¿saben? La gente puede siempre estar cuestionando y cuestionando y preguntando y preguntando. Pero al final quien decide y quien sabe todo es Allah subhanahu wa ta'ala, el por qué lo hace y no siempre da explicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí en esta aya dice, sí, que Allah subhanahu wa ta'ala, que ni los judíos ni los cristianos van a estar completamente satisfechos contigo, ¿ok? En este caso se dirige al profeta Muhammad directamente, pero también puede aplicar para cualquier otro musulmán, ¿no? Porque normalmente, o sea, si ya hemos entendido todo lo que hemos mencionado en el Corán, ¿sí? Sobre estas ayas, de que, bueno, los hijos de Israel han recibido eh, el favor de Allah, han visto todos sus milagros, han recibido muchos profetas, ¿no? En su linaje, ya cuando se trató del profeta Muhammad, como es árabe, bueno, sí, era árabe, entonces no lo aceptaron, sí. Entonces, eh,
por esa cuestión, ¿sí? Por el orgullo, por la envidia. Entonces, ellos no van a estar totalmente satisfechos y van a decir que el Islam es una religión falsa, van a decir que el Islam no tiene sentido y van a argumentar muchas cosas y no van a estar totalmente satisfechos hasta que no sigas su religión, ¿no? O sea, que tú aceptes que ellos están en la verdad, que ellos están siguiendo la guía de Dios. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, Kul, di, sí, o sea, responde, Inna huda Allahi huwal huda walaini. Bueno, aquí ya está la respuesta, esa está. Qul inna huda Allahi huwal huda. Di, la guía de Dios es la guía verdadera, o sea, la guía de Dios es la guía, ¿sí? O sea, es la guía correcta, no lo que ustedes dicen, no lo que ustedes están diciendo. ¿Ok? Y después dice, walainit tabat ahum ba'da ladhi ya acá minal ilmi ma laka minallahi min waliyin wala nasir. Si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento sobre la verdad, no tendrías quien te protegiera ni quien te auxiliara de Dios. ¿Ok? Entonces eso también aplica. Ya cuando tú entiendes, bueno, este es el camino, ¿sí? No el shirk, el camino correcto es el monoteísmo, ¿sí? Aquí está en el Corán la aclaración de todo eso, de qué es lo que dicen los mushrikin, los judíos, los cristianos y todo, está aclarado lo que está ahí mismo en sus escrituras, está confirmando incluso lo que dicen sus escrituras. Bueno, entonces, eh, sí, si alguien siguiera, sí, sus deseos, en este caso aquí le está hablando directamente al profeta Muhammad, que no tendría quien lo protegiera, ¿no? Ni quien auxiliara de Dios. Entonces, hay que reflexionar si queremos quedar bien con aquellos que se han ido lejos del monoteísmo, que se han desviado. ¿Queremos acaso complacer sus locuras o sus deseos? ¿Quieres hacerlo tú personalmente? ¿Quieres ser aceptado? ¿Sí? Por la gente, por los demás, pero al hacer eso tendrías que ser aceptado en la locura, ¿sí? En algo que está fuera de lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha enviado, ¿no? Entonces, es una cuestión que uno debe de reflexionar. Si queremos seguir, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Que dicen, pues, malinforman a la gente, ya sea de que Allah no existe, ya sea de que la religión es mala, ya sea de que el Islam no es una religión verdadera, ya sea de que ¿saben todo esto? Entonces, ¿por qué molestarse con complacer a los demás? Si al fin y al cabo también, o sea, todo viene de Allah. Allah nos creó, Allah nos da el rizq, Allah nos mantiene, ¿saben? Con vida cada día, que si no, o sea, si Allah quisiera, en verdad, nadie existiría en este mundo. Y de hecho eso también está mencionado en otro versículo en el Corán, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala dice que si fuera por los pecados de la gente, entonces eh, no dejaría a ninguna criatura, ¿no? En la tierra. Entonces, o sea, mm, pero aún así Allah subhanahu wa ta'ala ha decidido dejarnos, ¿no? Vivir y Él decide cuánto tiempo, pero tú no puedes dar por sentado nada, ¿sí? Y también de eso se trata, ¿no? O sea, de eso se trata que te des cuenta que la vida es muy corta y que la vida viene de Allah, es tu vida y el propósito de esa vida es que tú lo adores a Él, ¿sí? Entonces, al final daremos cuenta a Dios, ¿sí? Y nadie estará con nosotros ni podrá interceder por nosotros ante Allah. Sí, entonces, si eres débil para no apegarte a la verdad y prefieres complacer a los demás y no a tu creador, sí, entonces no debería sorprenderte cuando luego seas oprimido en esta misma dunia, sí, porque al tú ponerte como un tapete o al seguir los deseos de los demás pueden terminar abusando de ti, obligándote a hacer cosas que no están bien y obviamente de eso no hay ningún buen resultado, sí. Eh, y también no solo la humillación o sea, las malas consecuencias van a ser en esta vida, sino también en la que sigue.
en esta dunya y en el ákhira, ¿sí? Y la palabra aquí, millah, porque tal vez, porque la traducción es su religión, ¿no? O sea, los cristianos y los judíos estarán satisfechos hasta que no sigas la religión de ellos, ¿no? Y la palabra que se usa aquí en el Corán es millah. Em, Estaba investigando, sí, porque a veces la palabra din también se usa para religión. Entonces, bueno, la palabra millah incluye costumbres, tradiciones y normas religiosas y sociales, ¿no? Entonces, todo eso que uno haga y que imite, ¿no? De los judíos, de los cristianos, para caerles bien, ¿no? Para estar en paz, ¿no? Por así decirlo. No estamos en contra los musulmanes de la paz, de hecho, nuestro saludo y el saludo de ellos mismos también, porque la otra vez un compañero de trabajo que, bueno, no es judío tal cual, pero él me dice shalom, algo así. Entonces, no es tal cual que diga abiertamente que pertenece a alguna religión, pero sí me ha dicho shalom y esto, según el internet, quiere decir, es una palabra hebrea que significa paz, bienestar, plenitud, armonía, ¿no? Entonces, normalmente se traduce como paz. Em, y bueno, se utiliza como un saludo y despedida, ¿no? Entonces, es lo mismo que assalamu alaikum, ¿no? Que la paz sea contigo. E incluso yo me acuerdo que en las misas, cuando llegué a ir, cuando estaba pequeña, ¿verdad? Cuando, bueno, me educaron mis padres, dentro de, ya saben, aquí en México la religión católica es muy eh, difundida, ¿no? Y creo que en toda Latinoamérica también, en España, incluso en, bueno, Europa. Eh, pues había una parte, ¿no? En la misa donde decíamos, dense la paz, ¿no? Y entonces todos, ay, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Pero también tienen que entender ellos, y no solo judíos y cristianos, y otras personas de cualquier otra religión, ¿sí? O incluso que no tengan religión, ¿sí? Que obligarte, ¿sí? A que tú sigas su estilo de vida eso no quiere decir paz. Paz es cuando cada quien se respeta y no se mete con las demás personas, ¿no? Como hay una frase de un presidente mexicano famoso, creo, no sé si, bueno, ahora que lo pienso, según yo es de un presidente mexicano, pero no sé si le estoy adjudicando a Benito Juárez algo que no lo haya dicho él, según yo sí fue así, a ver, déjenlo busco también en internet de una vez. El derecho al respeto ajeno es la paz, ¿sí? El derecho, no, perdón, el respeto, ay, ya hasta me confundo. El derecho al perdón, ay, a ver, déjenme busco la frase bien. Dice, la versión completa es, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es realmente la paz, no que tú estés obligando a alguien o insistiendo a que alguien siga lo que tú dices que es la verdad. Y eso sucede mucho. Y varias personas luego por eso no se acercan a la religión. E incluso yo me acuerdo cuando yo antes no era religiosa, ¿verdad? Yo era atea, para quien no sepa. Yo me acuerdo que yo veía a los mormones o a los cristianos, los testigos de Jehová, que se acercaban, ¿no? A la casa y sabía que iban a venir a tocar la puerta y que iban a decir, no, quiero escuchar la palabra de Jesús, ¿no? O la palabra de Dios, ya ni sé cómo preguntan, pero yo siempre decía, bueno, pues, qué insistencia. Si yo quisiera saberlo, pues yo iría a buscarlo, ¿no? O sea, y yo, bueno, no les decía nada malo, pero también al mismo tiempo les decía, no, muchas gracias, ¿no? O sea, no quiero saber, ¿sí? Entonces, una cosa es que obviamente ya sabemos, ¿no? Que es importante que la gente reconozca a Allah, porque ese es el propósito de la vida, ¿no? Entonces, pues ya yo entiendo, ahora que soy religiosa, que soy musulmana, que es muy importante entender esto, pero antes yo no lo entendía o no lo sabía o no lo quería saber, no lo quería entender. Entonces, pues Allah, la verdad es que Él hace eh, cuando Él guía, cuando Él decide mejor. Y entonces lo que quiero decir es que tú no puedes obligar a nadie a hacer algo y está mal que tú, o sea, por un lado está bien que tú desees lo mejor para los demás y como tú tienes esta creencia,
está bien que desees y esperes que pues otros también tengan esta guía, ¿no? Y que en particular, ¿saben? No solo que creas en Dios, también que creas en el monoteísmo puro, que es lo que el Islam, el mensaje del Islam tal cual, también es el mensaje del judaísmo y el cristianismo, pero pues ya como sus escrituras han sido modificadas y ellos no lo van a aceptar, ya sea por ignorancia o por ego o por lo que sea o por el lavado de los medios de comunicación y de en la misma iglesia, yo qué sé. Entonces, pues al final tú tampoco puedes obligar a la gente, ¿no? Aunque para ti esa sea la verdad, aunque para ti ese sea el camino, pues igual no puedes obligarlos y tampoco puedes estar ahí amargándote la vida de que, ay, es que no siguen esto y pues no han querido, no, o sea, no puedes obligarlos y tú tampoco puedes estar así como, ay, te apruebo si eres musulmán o te apruebo, no te apruebo si no lo eres, ¿no? Entonces es juzgar y estar ahí criticando y, o sea, y buscando, insistiendo en que tienes que aceptar la religión porque para tu salvación, para, o sea, cada quien, ¿no? Y lo mismo, entonces, entre los mismos creyentes, porque ellos también creen en Dios, pero tienen sus credos diferentes, entonces es importante que también nosotros sepamos, eh, pues, poner una línea, ¿no? Y decir, bueno, a ver, yo no tengo estas costumbres o yo no sigo esta religión, o sea, sí tengo mi creencia en Dios, pero no es la misma religión, por así decirlo, lo que tú haces y lo que yo hago, porque tú tienes esta creencia que no va conforme al monoteísmo puro, tal cual, ¿sí? Entonces, no hay que seguir, ¿no? Ciegamente lo que ellos dicen, o incluso no ciegamente, pero tú sabiendo o teniendo esta idea de que en el Islam eso no está bien y no sé, de repente ahí ponerle una vela a un santo, yo qué sé, o sea, ¿para qué? Si tú ya sabes que eso no está bien, y aunque ellos se enojen, aunque ellos se pongan tristes e intenten ahí manipularte o no sé, hacer algo, pues tú no tienes que comprometer, ¿no? La guía de Dios es la guía verdadera, ¿sí? Entonces, lo que Alá ha dicho, ¿sí? Y que se ha conservado hasta ahora es lo que está en el Corán. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese, y usando la lógica también te das cuenta. Cuando tú usas la lógica, aunque seas ateo o aunque seas de otra religión que no es el Islam, si eres honesto intelectualmente vas a llegar a la conclusión de que el Corán tiene la verdad, de que la guía de Dios es la guía verdadera y que entonces tienes que someterte a Él, única y exclusivamente a Él. ¿Ok? Siguiente versículo dice, الذين آتيناهم كتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Esta ja, nunca me sale bien. Humul khasirun. Bueno, Dios mío, me falta practicar. Mira, a veces sí me sale, otras veces no. Dios mío, bueno. Bismillah. Alhamdulillah. Tomé un poquito de agua. Al-Khazirun, me salió un poco mejor. Creo que tenía la garganta seca. Cuando quieres hacer esta ja, esta letra de ja, entre, no sé, como que sacas un gargajo. Bueno, no me sale muy bien. A los españoles creo que les va a salir mejor que a mí. O también en Latinoamérica, bueno, no, en México, al menos yo soy mexicana, así que por eso ya saben que, bueno, yo hablo por mí. En México no pronunciamos tan fuerte la J. Bueno, qué bien que esto no es una clase de Tajwid, porque si no. Ok, entonces dice la versión en español, aquellos a quienes he confiado el libro, si fueran consecuentes con la versión original del mismo, habrían creído en el Corán, pero quienes lo nieguen, ellos serán los perdedores. Y aquí hay que entender, dice, Aladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ok, entonces a quienes les dimos el libro, lo recitan con derecho, la awatihi, de su recitación.
Y después dice, Ulaika yu'minuna bihi. Aquellos son los que han creído en él. Entonces, quienes creen en él, ¿qué es lo que hacen? Ellos recitan el Corán o sea, el libro, sí, con su derecho. Aquí, bueno, la traducción dice que si fueran consecuentes con la versión original del mismo, lo cual realmente no es tal cual lo que dice, pero de alguna forma se entiende que sí puede ser interpretado. Bueno, eh, si ellos realmente hubieran hecho la recitación, o sea, hubieran leído recitado su libro con derecho, ¿sí? Entonces ellos hubieran creído. Esa es una manera de entender, pero también existe otra manera de ver este versículo que es que hay que recitarlo con derecho, o sea, el libro, ¿sí? En este caso el Corán, tenemos que recitarlo con derecho, con su derecho y aquellas personas que lo hacen, entonces son las que realmente, o sea, las que creen en él. Am, es como una especie de condición, ¿no? Es como que si realmente tú dices que crees en el Corán, entonces tú vas a recitarlo con su derecho, ¿sí? De su recitación. Tilawa es recitación. Aquí tenemos que tilawa es de tres tipos. Tenemos lafzi, que significa cumplir el derecho, el haq de la recitación. O sea, que debemos leer el Corán con tajwid, con las reglas correctas de la pronunciación, ¿sí? Después también otro tipo de tilawa, o sea, de recitación, es entender lo que se está recitando. Y por último, Hokmi es seguir las órdenes, aplicar ya como tal, ¿no? Lo que estás recitando. Entonces, hay diferentes, digamos, tipos, niveles de recitación del Corán. Estaba buscando en internet, ¿saben? Y la palabra recitar, el verbo, quiere decir leer en voz alta de memoria algo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no podemos memorizar todo el Corán, pero si tú estás diciendo en voz alta algo, eso es recitar. Y especialmente de memoria, al menos así dice la Real Academia Española, que debe de ser de memoria. Entonces, cuando tú o sea, dices en voz alta un discurso, ¿sí? Un poema, algo, ¿sí? Un escrito, algo. Entonces, un texto, un libro en este caso, porque aquí, aquí dice, a quienes se les dio el libro, ¿sí? Aquí miren, aquí dice yatlunahu, lo recitan, y aquí la verdad es que la traducción dice, si fueran consecuentes con la versión del, o sea, ya es como les digo, el otro significado que se puede entender, ¿sí? Porque si realmente lo recitan y lo hablan y lo dicen con la verdad, ¿sí? Con su recitación como es, ¿no? Originalmente, entonces pues ya, esas personas creerán, ¿sí? En lo que el profeta Muhammad llevó, el Corán. Pero también, como les digo, aquí, eh, como no dice, o sea, dice el kitaba, ¿sí? Entonces no sabemos si se refiere al libro o sea, que les fue dado a quienes, pues, puede ser a los musulmanes o a ellos, ¿no? A los judíos cristianos. Entonces, de todas formas, se aplica lo mismo para ellos, para nosotros, porque a ellos este versículo, sí, 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 realmente ellos recitan con derecho, o sea, con la verdad, sí, de su recitación, eh, entonces ellos terminarán aceptando el Corán, ¿no? Entendiendo que, esa es la verdad, ese es el camino. Y los musulmanes que ya aceptaron, ¿verdad? El Corán y todo, porque ya hicieron la shahada y dijeron, ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan Rasulullah, o sea, ya dijeron, ¿no? En su testimonio de fe, ¿no? Damos testimonio de que no hay Dios, nadie digno de ser adorado excepto Allah, y que el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, es su siervo y su mensajero, o sea, es su mensajero. Entonces, pues obviamente él trajo el Corán, entonces, pues
si aceptas ya que el profeta Muhammad es el mensajero de Allah, entonces se sobreentiende que entonces aceptas que el Corán es el libro que tienes que seguir en tu vida, ¿no? O sea, lo aceptas, que son las palabras de Allah. Entonces, por lo tanto, entonces tú tienes que estudiar el Corán, recitar el Corán, aferrarte al Corán, ¿sí? Los musulmanes tienen que hacer esto. Y los cristianos y judíos, digamos, tienen todavía como un paso adicional, que es, pues obviamente, reconocer que sus escrituras han sido modificadas, que parte de esas escrituras todavía están intactas, que otras partes han sido, les han agregado ahí algo, sí, que los aleja del monoteísmo puro tal cual, y ya, o sea, aceptar a Allah y al profeta Muhammad, ¿sí? En su testimonio de fe. Y entonces ya después también actuar conforme está en el Corán, ¿no? Entonces, eh, la primera, el primer tipo de tilagua es este, que es lafzi. Lafzi es cumplir con la recitación. Quiere decir que tienes que leer, o sea, recitar es decir en voz alta, ¿no? O sea, sí. Tienes que hacerlo de forma que lo pronuncies correctamente. ¿Ok? Entonces aquí sería tajwid, básicamente. Eh, Manawi, ah, ma, Manawi es el significado, o sea, entender lo que estás recitando, porque cuando tú lees en voz alta, no basta simplemente con que lo leas bien, sino que también entiendas qué es lo que estás leyendo, ¿sí? Para que entonces tú puedas hacerlo como, pues bien, ¿no? O sea, y por último, Hokme. Ya después que lo entiendes, entonces hay que aplicar. De nada sirve que nada más entiendas, pero no lo hagas, ¿no? Es como de, ya sé que no debo de mentir, pero pues aún así miento, pues no. Ya sé que no debo robar, pero aún así robo, pues no. O sea, entonces, ¿de qué te sirve aceptar, o saberlo, ¿no? O sea, ¿para qué? No. ¿Ok? Entonces, este... me voy a quedar aquí. Voy a cerrar la sesión por un rato porque otra vez llegó la hora de rezar. Pero esta vez, este, yo quería según terminar toda pero bueno, todo lo que estoy diciendo lo digo así como, ¿cómo se dice? Lo intento decir, digamos, no muy rápido, pero tampoco tan lento, o sea, ir a un ritmo normal, pero todavía nos faltan, vean, muchas diapositivas más. Apenas terminamos la 121 y todavía nos queda hasta la 129, entonces faltan 8 versículos más. ¿Cuántos hemos hecho nada más entonces? Hicimos, a ver, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Bueno, terminamos 5, alhamdulillah. Me faltan 8, entonces voy a cerrar esta sesión y vamos a otra nueva más, ¿ok? Este, am, solo les voy a decir asalamu alaikum. No voy a hacer la súplica para terminar la sesión. Creo que la hice en la sesión anterior. No sé si hacerla ahorita. De hecho, también empezamos la sesión y no hice una súplica para comenzar. Ay, Dios mío. Entonces ya no sé si, porque como es la segunda parte, dije, no, bueno, pero sí creo que hay que siempre empezar con la súplica y también terminar con una súplica. Entonces, bueno. Ya no hice la del principio, pero vamos a hacer la del final, aunque sea algo. No recordé hacer la súplica al principio. Bueno, entonces nada más ahorita para terminar decimos Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y en español significa Gloria a ti, oh Dios, y con tu alabanza damos testimonio de que no hay más Dios que tú. Buscamos tu perdón y nos arrepentimos ante ti. Paz y la misericordia y bendiciones de Dios sean con ustedes. ¿Ok? Bueno, ya regresamos entonces y seguimos estudiando ya la última parte de esta lección, inshallah.